Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. Disculpen la demora, pero como a todos me pilló el tráfico en medio, así que por eso tuve que llegar unos minutos tarde. Pero tenemos aquí a una persona que se gana la vida analizando el mercado del país, el comportamiento ciudadano, el perfil que tiene el consumidor nacional en todos los niveles. Y me parece muy interesante que todo este aprendizaje, todo este conocimiento en relación a cómo uno analiza como ciudadano la compra de un artefacto, de una casa, toma una decisión que tiene que ver con lo que va a hipotecar su vida en los próximos años, se puede aplicar perfectamente a la coyuntura que estamos viviendo, en el sentido de que los candidatos presidenciales y quienes aspiran a estar en los lugares de decisión son productos que podemos analizar y desmenuzar desde el mismo punto de vista que hacemos cuando tomamos una decisión de comprar determinadas cosas. Claro, se trata de seres humanos, pero esos seres humanos se envuelven de tal manera y se ponen unos lazos de tal manera que al final lo que te trata de impactar es lo que tienen afuera y no lo que pasa por dentro. Entonces, estos no tienen la posibilidad de ser devueltos. ¿Por qué? Porque en realidad solamente cada 5 años tenemos la posibilidad de elegir. Y por otro lado, en el arrepentimiento no nos hace mucho, porque si nos equivocamos, como nos hemos equivocado en tantas ocasiones en el país, lo que hacemos es latigar y castigar más al país en el que vivimos todos, sobre lo cual, digamos, tenemos que tener un cuidado especial. El libro se llama Vamos a comprar un político, y lo que está haciendo Rolando Arellano, que está con nosotros, experto en todo el estudio, digamos, de mercado nacional y los comportamientos de la ciudadanía, es ver de qué manera nosotros podemos sentarnos a mirar si somos capaces de determinar a cuál de los candidatos o candidatas le damos finalmente nuestro, no beneficio de la duda, sino nuestra certeza de que nos va a ayudar en lo que requerimos. Gracias, Rolando, por estar aquí. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Tú haces una primera comparación, no he leído el libro todavía, lo voy a hacer, por supuesto, pero acabo de ver en el prólogo, es la siguiente pregunta que te haces, ¿no? ¿Un candidato o una refrigeradora? Cualquiera diría, bueno, estamos hablando de la misma cosa. O sea, ¿de qué manera podemos aplicar este criterio cuando vamos a comprar un carro, una refrigeradora, un horno o lo que fuere, importante para nosotros y nuestra vida, a la de un candidato o una candidata, ¿no? Claro, en realidad lo que podría parecer una falta de respeto a los candidatos es más bien, es decir, si elegir a un presidente o a un congresista es tan importante para nuestra vida, es sin duda mucho más importante que comprarse una refrigeradora, deberíamos por lo menos hacer ese esfuerzo cuando lo elegimos. O sea, el esfuerzo que hacemos para comprar una refrigeradora deberíamos al menos imitarlo cuando escogemos un candidato. Y lo que pasa es que no lo hacemos. Porque mucha gente parte de la premisa es, a mí no me importan los políticos, todos son iguales, al diablo. Yo vivo en mi vida, digamos, muy distante de lo que puedan hacer o deshacer los políticos, porque al final sabemos que van a hacer lo mismo. Pero eso no es verdad. No solo no es verdad, y si fuera verdad que uno no le importe, lo que está dejando es en las manos de alguien los bienes más importantes que tiene, porque todos somos dueños del país, todos somos dueños de las carreteras, de las escuelas, y le estamos dando a alguien algo que es nuestro, simplemente sin tomar ninguna prevención sobre quién podría ser, ¿no? ¿Cómo es el nuevo peruano? ¿Cómo, qué características pueden ser interesantes para el nuevo peruano de alguien que tiene una oferta determinada, una oferta electoral? Yo creo que cada vez menos, ojalá así sea, las promesas, facilistas son digeridas como lo eran antes, sin ningún tipo de análisis, ¿no?, previo. Pero hoy hay un poquito más de exigencia, creo que el consumidor tiene un poco más de exigencia, teniendo en cuenta que a través de herramientas tecnológicas uno tiene mayor acceso a la información, pero también hay al mismo tiempo mayores peligros, ¿no?
Así es cierto. Lo que sucede es que muchos de los peruanos, la mayoría de nosotros, somos personas que recién hemos entrado a tener una capacidad de consumo de compra en los últimos 10, 15 años. Sí. Y es decir, pero en esos 10, 15 años hemos aprendido a comprar en muchos casos. Ya cuando compramos algo, por lo menos empezamos a analizar mejor las opciones que tenemos, vemos los precios, preguntamos a amigos, si nos sale mal nos quejamos y aún si no podemos, qué sé yo, devolverlo, por lo menos le decimos a otros, oye, fíjate, no lo compres. Claro. Es decir, hemos asumido una función mucho más activa para nuestro bienestar. Eso mismo no se ha reflejado en el tema político, porque con la idea esta de que no me gusta la política, que los políticos son corruptos, entonces un poco que nos lavamos las manos y no asumimos nuestra responsabilidad, porque si ellos son elegidos... Y seguimos descendiendo en el círculo, ¿no? Y si ellos son elegidos es porque nosotros los hemos elegido. Claro. ¿No es cierto? Y generando además esta idea de que los políticos son malos, ¿qué hacemos? Que personas que podrían, como muchos de los oyentes, que podrían ser muy buenos políticos, en lugar de ellos meterse activamente a hacer la política, lo que hacen es quejarse y quedarse afuera, ¿no? Entonces, lo que trata este libro es de decir, oye, metámonos más en la decisión porque es nuestra responsabilidad. ¿Tú tomaste esa decisión por esa razón? Es decir, ¿tú tomaste esa decisión de editar un libro con Planeta por esa razón? Cuyo índice se los voy a leer porque creo que es interesante que lo tengan en cuenta. Primero hay una introducción del libro, pero dicen, definiendo el producto a comprar, se refiere al candidato o candidata. ¿Para qué necesitamos a los políticos? Se pregunta el siguiente capítulo. Analizando las opciones de compra. Es decir, no de compra en billete, de compra que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro inmediato. ¿Cuántos modelos políticos hay? Escogiendo los nuevos electores. También hay un capítulo interesante. La reputación que debe tener un político. Yo me imagino que te vas a encontrar, pues la reputación, nadie se salva. O sea, aquí todos son culpables. Pero como todos son culpables, digamos, es más difícil tener un perfil de qué cosa le conviene al país, ¿no? Así es, sí. Mira, lo que sucede es que yo empecé a analizar... haciendo una investigación sobre por qué los peruanos y en realidad muchos latinoamericanos tenemos tanta animadversión a la política, ¿no? Decimos, o sea, ¿por qué a los peruanos no nos gustan los políticos? Y analizando más a fondo resulta que encontré que una de las razones es que no entendemos para qué nos sirve. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, es para poder organizar a la sociedad en que vivimos y para poder administrar los bienes comunes. Es decir, tiene que toda esa riqueza, porque el país es de todos, pero cada uno de nosotros no puede administrar una partecita. Necesitas a alguien que organice todo. Igual que en una empresa, ¿no? O sea, si alguien no encabeza, no lidera, no organiza, definitivamente todos no pueden ser sus propios jefes, pues, ¿no? Así es. La gente debe pensar que político, la palabra político viene de polis. Y polis es ciudad. ¿De acuerdo? Y el político es el que administra la ciudad o la nación. Entonces, si no tuviéramos ellos, si no los tuviéramos, esto sería un caos. Claro, entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta para comprar, entre comillas, un político que organice el país, tiene que ser, primero, conocimiento de esa organización y de esa administración del país, porque de lo contrario, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que organice si no sabe organizar o no tiene la experiencia en la organización? Claro, y por ejemplo, eso ya nos dice, oye, no tenemos que elegir a alguien que no tenga los conocimientos adecuados. O sea, una característica inicial es que tenga la formación o el conocimiento adecuado para administrar. Puede ser muy bueno un médico o una enfermera, pueden ser excelentes profesionales, pero no por eso los voy a meter a administrar un banco, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. Y muchas veces nosotros elegimos a candidatos y votamos por personas que no han tenido absolutamente ninguna experiencia y los ponemos a dirigir la nación, ¿no? Eso es lo que yo señalo, y además le pagamos por experimentar. Y experimentan los primeros 3 o 4 años y al cuarto año recién quieren comenzar a hacer las cosas cuando ya están de salida y ya las decisiones no se pueden tomar porque ya hay expectativa por el que va a venir. Entonces ahí hay un tema de fondo. Otra cosa que tú me señalas aquí, Rolando, en tu libro es qué tipo de estructura debe haber detrás de un político. O sea, el político solo no puede hacer las cosas bien, tampoco puede organizar solo. Ese político tiene que saber a quién define y con qué equipo cuenta. Y el ciudadano también tiene que exigir saber con qué equipo cuenta, no solamente para la foto, ¿no? Así es. Si a ustedes les ofrecen una refrigeradora marca Pepito,
Y puede ser muy interesante, claro, muy bonita la color figura, precioso, color precioso, pero usted no sabe qué fábrica está detrás, quiénes están ayudándolo, quiénes van a darle el servicio de mantenimiento, etcétera. Probablemente no la comprará, por más que le ofrezca muchas cosas, ¿no es cierto? En el caso de los candidatos, muchas veces votamos por el individuo, pero no votamos o no conocemos quién es el equipo que va a poder hacer que eso que él ofrece se cumpla o no. Históricamente el Perú ha votado por el individuo. Históricamente ha votado por el individuo, pero de manera mucho más fuerte se ha hecho esto en los últimos años, ¿no? ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué digamos, se ha ido más bien hacia atrás en el tema institucional y no hacia adelante? ¿Cuál ha sido la razón de fondo? Mira, como tengo que ir a una pausa, te lo voy a pedir luego de la pausa para que podamos conversar juntos y para recibir sus llamadas telefónicas. Estamos con Rolando Arellano, que presenta el libro Vamos a comprar un político. Yo creo que de obligatoria lectura, por lo menos para saber cuál es nuestro punto de partida a fin de tomar una buena decisión en el año 2016. Ya regresamos. Para político no, para todo lo que... El programa llega gracias a La vida está llena de peligros que no podemos evitar. Preocúpate menos. RIMAC, todo va a estar bien. Mi carro es el esfuerzo de mi vida trabajando noche y día. Mi carro es los ascensos obtenidos, vacaciones postergadas. Mi carro. Tu esfuerzo no está libre de accidentes y robos. Asegurar tu auto en RIMAC cuesta menos de lo que imaginas. Asegura tu esfuerzo. RIMAC. Tenemos más canales para que opinemos todos. Encuéntranos en el 3.1 de señal abierta digital. Enciende el debate en los canales 15 y 515 HD de Claro TV. Y en el 552 de Movistar TV. Capital TV, tu opinión importa. Y ahora también en Chile, en el canal 34 de Claro TV. Siguiendo el mismo estilo de Radio Capital y con el respaldo de la fuerza informativa del grupo RPP, nace Capital TV. El debate. La opinión. Y lo último de la tecnología televisiva puesta a su servicio. 3, 2, 1, al aire. Soy Philip Butter. Soy Jesús Vélez. Soy Mariela Patriu. Soy Guillermo Yacosa. Soy Carlos Carlín. Y junto a ti somos Capital TV. La televisión está cambiando. Es momento de terminar con lo convencional. Es el momento que tú seas el protagonista. Aquí en Capital TV, tu opinión importa. Encuentra Capital TV en el 3.1 de señal abierta digital y en los canales de cable 15 y 515 HD de Claro TV y ahora también en el 552 de Movistar TV. Me molestan los corruptos, me molestan los acosadores, me molestan los maltratadores de animales, me molestan muchísimo los patanes. Y sé muy bien que tú tampoco los soportas. Carlos Carlín, tu aliado, tu amigo. De lunes a viernes, acompáñame a opinar y rajar de todo lo que te molesta. Carlos Carlín, lunes a viernes a las 4 de la tarde, en Capital. Tu opinión importa. Por lo que fue. Él ya está aquí. Aló, muy buenos días. Adelante con su opinión. Guido Lombardi, la voz inconfundible y autorizada, llegó a Capital. Te espero de lunes a viernes a las 10 de la mañana. 2 horas en las que el invitado más importante eres tú. Guido Lombardi, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en Capital. Tu opinión importa. A esta dupla no se le escapa nada. La información fresca y audaz como tú la prefieres. Juntos hacemos valer tu opinión. Opina junto a Jesús Vélez y Mariela Patriu, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en Capital. Tu opinión importa.
publicidad aquí en Capital. Esta puede ser una buena noticia. Ahora la gasolina viene con un descuento. Puedes asegurar tu automóvil en RIMAC y vas a obtener hasta 8% de descuento en todos los consumos de gasolina Repsol. Adquiere un seguro vehicular en rimac.com o en el 411-1111. RIMAC, todo va a estar bien. Radio Capital. Muy bien, a ver, estamos de regreso aquí y a partir de este libro, que está en todas las librerías ya, ¿no? Se están vendiendo. Bueno, se presenta hoy a las 6 de la tarde en la Feria del Libro de Miraflores, ahí en Ricardo Palma, en la sala Ricardo Palma, y sí que a partir de hoy estará en las librerías. Bueno, y hay al final, yo creo que un cuadro bien interesante para poner ustedes en blanco y negro, ¿no? Y las preguntas que uno debe hacerse sobre el candidato antes de ir a votar, ¿no? Está capacitado, te pones tu cuadrito, ahí dice, ¿no? Tiene experiencia, es honrado, es un buen ejemplo, ¿no? Hay otro aquí por aquí, dice, es confiable, tiene buenas propuestas, tiene un buen equipo, tiene buenos congresistas, o por lo menos potenciales congresistas. Y son preguntas básicas, pero hay que responder, pues, y cuando te salga esta tablita, y te sale en azul, bueno, ya tienes un buen punto de partida. Si te sale todo en rojo, ya sabes qué cosa tienes que hacer, cambian de opinión. Aló, buenas tardes. Señora Delta Parodi, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Saludos para la señora Arellano. Sí, ¿cómo le va? Una pregunta concreta. Sí. Señora Arellano, ¿qué opina de la opción del voto viciado como manera de discriminar, eliminar a los eternos candidatos y darle oportunidad a los nuevos? Eso es liliputiencia, ¿no? Que tienen 1%, 2% que saltarían a la palestra. Y número 2, la democracia no solo es elegir, para mí también es poder revocar a la persona. Y ahí la institución de la revocatoria está tan satanizada, como ocurrió con la gestión Villarán, ¿no? ¿Cómo podríamos exigir que nosotros no solo podamos elegir? Porque podríamos discernir y escoger mejor candidato, pero al final no cumple con lo que promete, ¿no? O trata lo menos de hacerlo, o hace todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos sacarlo cuando no es obligatorio que se quede? Si no cumple su promesa, también es la posibilidad de sacarlo a medio mandato y sin ningún miedo y sin crear el caos. Gracias. Ya, ok. Bueno, a ver. Sí, mire, con respecto al tema del voto viciado, es cierto. En el libro nosotros lo que hacemos es tratar de explicar un poco lo que sucede en nuestro país. Bueno, y aquí existe el voto obligatorio. Sí. Y lo que en realidad es un problema desde nuestro punto de vista, porque en la mayoría de países, de hecho, el voto es voluntario. Voluntario, ¿qué es lo que hace que el que vaya a votar va conscientemente a votar. Conscientemente, mientras que los que vamos obligados probablemente elegimos en la fila en función de eso. Entonces, sí, claro. Creo que ese es un problema que la gente lo que trata de hacer es, bueno, hacer votos viciados o votos en blanco para evitar tomar una decisión a la cual lo están obligando, ¿no? En ese sentido, y el tema de las revocatorias también es un problema por ahora, pero digamos que tenemos la posibilidad a nivel distrital, a nivel de alcaldes, que es el único caso en que existe, pero debería sí ser una opción. En nuestro país todavía no existe, pero son cosas que se tienen que ir discutiendo cuando los ciudadanos comprendamos, pues, que tenemos el poder de influir mucho más en la política, ¿no? Por ahora, la vacancia solamente es debido a una incapacidad para ejercer, el cargo. O sea, tiene que ser más o menos un asunto flagrante, muy poderosa para una vacancia, ¿no? Muy grave, pero por ejemplo en otros países sí existe en el caso de los parlamentos. Sí, claro. Que es renovación. Renovación por tercios. O por cuartos o lo que fuere, ¿no? O los países que tienen sistemas de primer ministro, lo que tienen es que se va cambiando al primer ministro conforme la gente cambia de humor, dice cada año, y el primer ministro es el jefe de gobierno, digamos. El presidente se cambia acá el tiempo a través de la elección, pero el jefe de gobierno, el parlamento, así es, va cambiando lo define. Ahora, acá hay un tema, que es lo primero, ¿no? Huevo gallina, porque aquí si queremos institucionalizar el país, tenemos que primero fortalecer estas instituciones que son las que mantienen un equilibrio dentro de un sistema democrático. Porque de lo contrario, si decimos que las instituciones no sirven para nada, que son una porquería, que mejor no tenerlas, entonces también ahí hay una mirada incomprendida de lo que verdaderamente te da un sistema como este, ¿no?
Así es, y de hecho una de las instituciones, no necesariamente las oficiales, pero incomprendidas, son los partidos. O sea, Exacto. Tú preguntabas hace un momento qué había pasado. Lo que pasa es que los partidos desaparecieron en los últimos 20 años, por entre otras cosas, porque se les criticó mucho. Se les satanizó mucho les satanizó. y tampoco hicieron mucho los partidos, ¿no? Así Las dos es. cosas, ¿no? Y por otro lado, por la aparición de estas nuevas mayorías de migrantes que llegamos a las ciudades y que nos organizamos por nuestro lado, pero sin tener acceso a los conceptos, a los partidos de antes. Entonces, eso hace que ahora, pues, en los 2.000 provincias o distritos que tenemos, la mayoría de alcaldes, por ejemplo, sean propios del grupito, ¿no? Así Salgan del mismo. Son alianzas de intereses, digamos, en un momento determinado, nada más, no tienen ninguna estructura partidaria. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Hola, bienvenida a Capital. Buenas tardes, señorita Mónica. Me da gusto de ver, de participar en su lindo programa. Gracias, adelante. Yo de verdad soy una persona que he estudiado como técnica de administración. Ya. Y la verdad, escuchar todas estas polémicas de los partidarios que dicen, tocan un tema, por decir, AFP, todo el mundo habla de la AFP. Es de la seguridad ciudadana, todo el mundo habla de la seguridad ciudadana. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo es posible que los políticos no se imaginen de que el Perú es una gran empresa? ¿Y cómo no hay un buen administrador, como el señor mismo lo está planteando ahí en su libro? ¿Cómo es posible que no puedan darse cuenta todos los recursos que tenemos y que no lo puedan administrar? Siempre parece que todos los políticos que ingresan solamente entran para enriquecerse y nos engañan. ¿Por qué razón? Porque en el último momento nos plantean tantas cosas y la gente que que estamos trabajando y que tenemos nuestros problemas, decidimos a último momento. Ahora, yo te hago una pregunta, porque en realidad sí, efectivamente nos engañan, pero también nos dejamos engañar. O sea, en realidad también nosotros somos reiterativos en dejarnos engañar, porque no vemos lo que no queremos ver. Y ahí también hay un asunto de fondo que tenemos que hacer nosotros como ejercicio, y yo te agradezco mucho el enfoque, pero la verdad es que aquí ya sabemos cómo se han comportado individualmente los políticos en los últimos 40, 50 años, ya lo sabemos. Es decir, históricamente el Perú, digamos, ha pasado del militarismo al caudillismo y seguimos en este plan por muchísimo tiempo. Pero sí el Perú ha cambiado, o sea, es decir, la conformación de la sociedad peruana ha cambiado desde que los migrantes han llegado a Lima, desde que somos un país con una ciudad muy centralista, desde que hay, digamos, un enfoque de muchas sangres y finalmente ha terminado en una síntesis diferente. Antes había clase alta, clase media, clase baja. Hoy día eso ya no existe. Rolando, ahora estamos clasificados de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo es esta clasificación? Porque también tenemos que tener en cuenta cómo somos, quiénes somos y qué queremos, ¿no? Así es, Mónica, eso tiene que ver mucho con la nueva situación del Perú, ¿no? Que ha hecho, de hecho, que desaparezcan incluso las clásicas ideologías. Porque, por ejemplo, cuando se habla de izquierda, la izquierda tradicionalmente es aquella que dice que defiende lucha de clases, la lucha de clases y que va contra la propiedad. Claro, y hay que quitarle a los ricos, pagarle a los ricos. pobres, y entonces así es la cosa. Pero Robin resulta que si nosotros vamos a cualquier zona de la periferia de Lima o de Arequipa, etcétera, vamos a encontrar que hay mucho más propietarios de su casa que en las zonas ricas. O sea, Exacto. tú vas aquí en Lima. O sea, somos un país de pequeños y micropropietarios. Así es, ¿no? si tú hablas de empresas, hay mucho más empresarios pequeños que empresarios grandes. Muchas personas ricas más bien pueden ser gerentes con mucha fuerza, pero no son dueños de su empresa, mientras que ellos son empresarios. Entonces, el concepto de izquierda y de derecha tradicional ya desaparece. Ya desapareció. Que venga alguien a decir, vamos a repartir la propiedad, como decían unos partidos. Y un momentito, porque también estás chocando con mi propiedad, por más chiquita que ésta sea. Y nadie ha sabido interpretar esos nuevos estilos de vida. Hay un comercial bien interesante, que no creo que es todavía de intriga, pero hay un eslogan, oye, no nos atrasemos, no te bajes mi plan, ¿no? Y en ese no te bajes mi plan implica, déjame ser, déjame crecer, dame la libertad que necesito, pero haz tu chamba, ¿no? Así es, o sea, no te metas conmigo en ese sentido de cambiarme las cosas, porque en el fondo la mayoría de los peruanos hemos crecido durante los últimos años. Así es, así es. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital.
Fernando. Fernando, sí. Yo quería, o sea, desde mi punto de vista, pienso de que la solución a estos problemas de una buena elección probablemente pase por el voto voluntario y por una mejor educación. Pero creo que sí es un error el difundir estas campañas de voto en blanco o voto viciado, que finalmente lo único que hacen es lavarse las manos y quitarse responsabilidad, porque finalmente vamos a tener que elegir, alguien va a salir elegido. Por último, no solo hay que tener un administrador de nuestras riquezas, porque la política no solo es número, también hay una parte social, una connotación de sociedad, de espiritual, no sé. Bueno, y finalmente creo, parafraseando a Raimondi, que decía que el Perú es un mendigo sentado en un gran banco de oro, yo creo que el Perú se ha vuelto un gran mendigo sentado en un gran banco de errores por resolver. Entonces tenemos que buscar una persona que resuelva esos errores. Bueno, de acuerdo, digamos que tenemos una especie de contrato social tácito, pero que es un contrato social enquilosado, es un contrato social que ha pasado, digamos, se ha quedado como en la antigüedad y no hemos podido avanzar en términos colectivos. Esta es una realidad, pero eso puede generar una explosión. Y una explosión de toda naturaleza, donde se canaliza hoy con que todos los políticos tienen la culpa, pero en el fondo somos todos nosotros los que estamos involucrados en el problema, ¿no? Así es. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando en el hecho de que el voto voluntario es lo más interesante. Pero esa no es la regla de juego hoy, pues. No o sea, es la tenemos regla que de jugar juego hoy, ¿no? Sí, pero tampoco es que quisiera decir que yo pienso de que hay que votar en viciado o en blanco. O sea, si ya tienes que ir, haz la mejor elección posible. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en Fernando en el sentido de que nuestros candidatos o a las personas que elegimos no solo deben ser seguidores de lo que la gente hizo. O sea, eso que los políticos que se basan en las encuestas, creo que no hacen la función más importante que tiene, que es la de liderar, la es de llevar a la gente y en muchos casos oponerse a lo que la mayoría pide, porque estás pensando en un bien mayor de largo plazo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que es mucho más fácil ser populista y tratar de decir lo que la gente quiere oír y mucho más difícil es tratar de convencer lo que verdaderamente se debe hacer para poder seguir avanzando. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Muy bien. Para tomar buenas decisiones, para elegir bien, aparte de la información que uno requiere, que yo creo que vale la pena de verdad leer este libro, Vamos a comprar un político, aplicando nuestra experiencia de compra, la más importante elección, es la elección de vida, es una elección que va a regir los 5 años futuros, pero no a nivel abstracto, sino a nivel muy concreto en cada una de nuestras vidas. Es decir, cada cosa que hace un presidente de la República, que hace un Congreso, que hace un poder judicial, que hace una institución policial, cada una de esas cosas nos impactan a nosotros en nuestro día a día. Quien no crea que eso es así no está encaminado. Y por eso es que es tan importante que nosotros de verdad reflexionemos muchísimo sobre a quién le vamos a entregar lo más importante de nuestras vidas para los próximos 5 años. Es como cuando yo no me explico, por ejemplo, una familia que deja a una persona que no es de confianza con sus hijos. Eso me parece una locura. O sea, si uno es capaz de dejar sus hijos a una persona es porque verdaderamente tiene 100% de confianza en que va a estar bien cuidado, va a estar protegido. Es lo mismo. O sea, vamos a meter en Palacio de Gobierno a alguien en el que, digamos, no confiamos o no creemos que las cosas van a hacerlas bien. Ahí está el tema. Y además, a mí lo que me parece interesante, voy a recibir las llamadas telefónicas, es la clasificación que haces del peruano de hoy, del ciudadano de hoy, ¿no? Que es básicamente definido por su actitud. Estamos con los sofisticados, que tienen el 7%, los progresistas 21%, las modernas, se refieren a las mujeres, 27%, los formales 20%, las conservadoras 17% y los austeros o resignados en 8%. Es decir, el mayor porcentaje está entre los progresistas, las modernas y los formales, ¿no? Ese es el gran público, digamos. ¿Y qué definición tienen, así en una palabra, cada uno de estos? Bueno, es básicamente la actitud hacia la vida. O sea, el sofisticado
es el yuppie, digamos, el moderno de siempre, ¿no es cierto? O sea, el cosmopolita. El cosmopolita, así es, tecnológico. Ya. El progresista es ese hombre, en este caso el hombre que es muy trabajador, pero que no le importa tanto su presencia, su estatus físico, y que puede ser alguien muy pobre, que está vendiendo periódicos y que dice, yo el próximo año voy a tener un kiosco. Sí, claro. O puede ser muy rico, que es un señor que es dueño mayorista de verduras. De verduras o lo que fuera, claro. Pero no le importa su apariencia, claro, y que está vive en otra en Villa cosa. María del Triunfo, pero tiene tanta plata como algún señor de Miraflores. Sí. La mujer moderna es la más interesante de todas. 27% y creciendo. Es una mujer que puede ser una mamá muy cariñosa, pero además es esa mujer que trabaja, que tiene sus propios negocios o que trabaja emprendedora y que hace independiente. Y muchas veces independiente, pero si es dependiente siempre tiene un negocito al lado. ¿De acuerdo? Y que es la muy pujante. ¿Los formales? El formal es más bien esa persona, en este caso son hombres que tenemos un trabajo estable, seguro, y que sobre todo somos los guardianes de la cultura, del estatus, somos gente muy informada, nos interesa la sociedad. O sea, digamos, no queremos arriesgar demasiado, pero sí mantener, digamos, un nivel. Pero mantener el orden de las cosas. Las conservadoras, las mujeres. 17% disminuyendo a lo largo de los años es la mamá tradicional. La mamá de casa. Nuestra, la que está en la casa cuidando a los hijos. Nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra. Así es. Y los austeros o resignados es que son pobres, muchas veces mayores, pero además de todos los grupos, los únicos que están resignados a ser pobres. O sea, es decir, yo pero soy es un pobre, 8%. Es un 8%. Es importante. Es 8%. Pero lo que es bueno es que aquí el dinero no es lo que define, sino es la actitud. Pueden ser gente con dinero o sin mucho dinero, que para el caso político es importante. Muy importante. Porque se dan cuenta que aquí el A, el B o el C valen igual. Exacto. Vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal? Bienvenido a Capital, señor. ¿Con quién hablamos? Antonio, doña Mónica, ¿cómo estás? Antonio, sí. ¿Dónde estás, Antonio? Que te escucho raro. ¿No se escucha? Ya, a ver, ahora sí te escucho. Ya. Una consulta, yo creo que, como dijo bien un saludo por invitado, como dijo bien un señor, a veces un político podemos estudiar bien el plan, evaluar las promesas, todo, pero cuando al final no cumplen con lo que han prometido, sí debería haber una forma en la que se pueda se pueda reaccionar ante ese presidente. Sí. Hay, pero tendría que ser una flagrancia, la verdad. O sea, hasta ahora, obviamente, si se plantea una modificación en ese sentido, es la ciudadanía la que tendría que organizarse para presionar de tal manera para que finalmente haya un cambio, tendría que ser constitucional en ese caso, para que haya una figura ante el no cumplimiento de promesas. Entonces, lo que hace mucho más importante la elección que tengamos que hacer, o sea, tenemos que buscar con mucho más detalle porque sabemos que no lo podemos vacar. Pues. Ahora, hay otro tema con el asunto de las promesas, o sea, si viene mañana un galán y me dice que me va a bajar la luna y la luna me la va a poner en la sala de mi casa, o sea, yo tengo que no creerle, pues. O sea, ahí también hay un asunto de, como ciudadano, decir, oye, ¿qué es factible? Y para eso necesitas conocimiento. Si no tienes conocimiento, o sea, te pueden decir cualquier cosa y tú te la vas a creer. Y lo voy a volver a poner. O sea, el balón de 12 soles era imposible que se cumpliera, el balón de gas de 12 soles era imposible, pero la gente lo creyó. Y hasta ahora sigue pensando que esa promesa debió cumplirse, pero era imposible cumplirla. No, o sea, a lo que me refiero es que la ciudadanía tampoco se puede engañar. Claro, en ese caso, pues uno no puede ser ingenuo, ¿no? Que es lo que los mismos políticos nos dicen, pero, o sea, la ingenuidad es algo que debería limitarse con un análisis mucho más profundo. Claro, es como la trafa del guachito, del torito, del carrusel o lo que sea. O sea, la ingenuidad debería ser algo que nosotros deberíamos trabajar para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Creo que ahí hay una responsabilidad importante de nosotros. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Cómo está Mónica de Arequipa, Mauricio? Sí, Mauricio, adelante, por favor. Mire, escuchando todas las propuestas que los candidatos hacen, siempre repiten lo mismo, el populismo, la juventud, las universidades. Así es. Pero no he escuchado a un político aún consciente sobre cómo manejar los recursos a los gobiernos regionales. Nosotros con mucha preocupación en Arequipa vemos que una candidata muy joven,
sin experiencia, maneja y conduce la región de una manera muy desorganizada, gastando el dinero sin ningún tipo de, pero la eligieron, de ¿no? estudios técnicos. A eso vamos, Mónica. No estamos criticando el hecho de que haya sido elegida, sino vamos al hecho de que viene apoyada por un gobierno regional como el de Juan Manuel Guillén, que está manchado con irregularidades, está denunciado en el Ministerio Público, está siendo investigado en el Congreso, y sin embargo con todo ese dinero, con todo ese aparato del gobierno regional fue apoyada la señorita y obviamente pudo ganar las elecciones. Vemos ahora que no se tiene una dirección. Generalizando a lo que quiero llegar es que los gobiernos regionales reciben dinero y son mal gastados el dinero, y ningún presidente o candidato a la presidencia toca este tema fundamental, porque vemos que los recursos que nosotros tenemos, en vez de ser direccionados a hospitales, de repente en comprar cosas necesarias para todo el país, simplemente se dedican a contratar gente sin experiencia, pagar sueldos muy altos, y al final terminan sus gobiernos sin pena ni gloria y seguimos en lo mismo, en el continuismo, y viene el populismo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quisiéramos que se hagan planteamientos bastante drásticos con respecto a los gobiernos regionales, y yo creo que debería de haber un punto en donde un presidente regional debería de tener cierta edad, cierta madurez política, y probablemente con un plan de desarrollo a nivel nacional, ¿no? De acuerdo, para eso también tendría que haber un cambio constitucional. O sea, en realidad todo pasa por ahí, ¿no? Así es. Ponerse de acuerdo para que ese cambio constitucional primero llegue a darse. Ahora, cualquier reforma se hace en los 2 primeros años de gobierno. Si alguien que llega al gobierno no sabe lo que tiene que hacer, no lo va a hacer. O sea, eso está clarísimo. Porque si uno no capitaliza en los 2 primeros años esas reformas, por experiencia sabemos, Rolando, que finalmente eso se va a dejar en otro momento, y ese momento nunca va a llegar, ¿no? Así es, ese es el caso de los gobiernos regionales. De hecho, en el libro ahí hablamos un poco sobre ese tema. El problema viene desde la formación de las regiones, que en realidad son los departamentos de antes, sin mayor organización, pero tampoco es que la idea es quejarse de lo que está sucediendo, ¿no? A mí me parece muy buena la posición de Mauricio, pero yo creo que todos tenemos que dar el siguiente paso. ¿Y qué hacemos frente a eso? Así es. ¿De acuerdo? Y el primer paso hoy es elegir mejor, ¿no es cierto? Así es. El primer paso. Ahora, el segundo es empecemos a intervenir un poco más para cambiar esto. Y porque estas cosas del libro como estos sobre democracia no son cambios de un día para otro, pero son cambios que empezamos a hacerlo gente como Mauricio, como Antonio, como Fernando, todos los que están hablando, que somos los que tomamos la decisión de elegir. Tenemos que hacer una pausa, te pido unos minutos más, ¿podrías quedarte unos minutos más? Ya regresamos. Por favor. Bueno, seguimos conversando con Rolando Arellano y recordándoles que hay un libro muy interesante, muy didáctico, muy fácil de leer. He estado hojeando en este minuto y lo pueden encontrar en todas las librerías para poder tener mejores herramientas y conocimiento de cómo decidimos nuestro voto para abril del próximo año. Está muy cerca en realidad, pero puede ser una eternidad. Ahora comentábamos con Rolando en la pausa comercial que efectivamente hay cosas en las que sí hemos avanzado. Y es bueno resaltarlo, ¿no? Más allá de la queja, más allá de estar seguros y convencidos que nos falta muchísimo para llegar a un desarrollo emocional que nos dé la capacidad de elegir mejor. Pero lo que sí es cierto es que esta va a ser, digamos, la 4ª vez que haya una transición democrática de gobierno, lo que no había pasado antes en el Perú. Entonces, eso es importante también decirlo, ¿no? Así es, estamos viviendo un periodo de democracia donde hay que aprender. La idea es que, igual que para comprar hemos ido aprendiendo, bueno, para votar tenemos que aprender, ¿no? Claro, o sea, para convertirnos en una sociedad exigente como consumidores en general, tenemos que leer pues lo que dice atrás del producto, leer las entrelíneas, averiguar, preguntar, entrar en internet, o sea, ver en los medios de comunicación si es que es publicidad engañosa o no es publicidad engañosa. O sea, hay un montón de elementos que uno tiene que tener en cuenta.
Que no todos lo hacen, bueno, tratemos de que la mayor parte de gente lo pueda hacer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Gracias. Hasta aquí que es Surco, que es de Surco. Sí. Solamente para que me aclaren, ¿no? Porque, digamos, el sistema le ha hecho creer al elector, ¿no? que el voto viciado en blanco va en contra de los intereses del país, ¿no? Es antidemocrático, etcétera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El peruano está condenado a votar por el mal menor? ¿No? Yo simplemente creo que sí es válido votar en blanco o viciado. Es una decisión personal, ¿no? Esa es mi opinión. No, yo creo que... Yo lo que creo es que debería haber el voto voluntario, ¿de acuerdo? Sí. Pero creo que si todos estamos obligados a votar, entonces es mejor hacer el esfuerzo máximo para tomar alguna decisión, aunque sea en la mínima diferencia. Porque para que sea válido un voto viciado, un voto en blanco, tendría que ser 2/3 de la votación. Sí, o sea, estamos hablando de un 70%. Es imposible. Y eso es imposible. O sea, matemáticamente, salvo que alguien se ponga a organizar como un partido político y tenga estructuras y se vaya por el país entero, señalando que ese es el camino elegido, ¿no? Ahora que digo nuevamente, el voto debe ser voluntario, pero debería tratarse de que todos votemos, o sea, la mayoría, claro. O sea, es lo ideal. Pero ya siendo obligatorio, en el momento en que ya tienes que votar, por lo menos trata de limitar al máximo los problemas que puedan generarse con ese voto. Entonces, no es que se incite al voto blanco, al contrario. Hubo en una época, recordemos, a Jaime Bailey y al mismo Álvaro Vargas Llosa, que estuvieron tratando de propugnar un voto viciado, un voto en blanco, pero no pasó, digamos, de un chispazo televisivo y ahí quedó también. Claro, es una forma de boicot válido, pero muy difícilmente realizable, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con la señora Rosaura Berta. Rosaura. Mira, Mónica, acá nosotros tenemos que tener un candidato que se preocupe por trabajar por el país. Es como que no prometa, que trabaje, que no sea como los caballos de carrera que miren hacia adelante nomás, que miren a los costados, la necesidad, lo que falta en el país. Eso queremos nosotros, porque promesas no lo van a cumplir. Es como el novio, queremos un novio, un esposo que trabaje, no un novio que nos prometa, ¿no? Y sea un ocioso que se siente ahí. Eso queremos en nuestro país, señora. Un novio que cumpla con su trabajo. Muy bien, bueno, me parece una analogía válida. No es válido, pero el asunto es que tiene que escoger el novio. Sí, claro. O sea, claro. y antes de que empiece a trabajar, tiene que haberlo elegido. Claro, y ese todos se ponen en pasarela, además van a lucir sus mejores galas, van a tratar de sortear cualquier inconveniente, pero ahí está justamente el ojo cada vez más agudo del ciudadano para determinar si efectivamente creemos que ese personaje puede o tiene la capacidad para mejorar las cosas en el país. La señora Rosaura, si es que tiene alguna hija o cuando ella ha estado de novia, se habrá dado cuenta que su mamá le decía, oye, sí, estarás enamorada, pero cuidado, fíjate si es trabajador o no, etcétera, etcétera. No, sí, claro, si es mujeriego, si es trabajador, si tiene esto o lo otro, si, digamos, es una persona responsable, todas esas cosas. Ese tipo de responsabilidad tenemos que tener en la evaluación de los candidatos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Mónica, ¿cómo estás? Habla José. José de Surco. Sí. Sí, buenas. Mira, yo quería saber, ahorita estamos casi en pre-campaña y estamos viendo, obviamente, a los candidatos que nos muestran, ciertas encuestadoras, ¿no? Pero de las cuales estos candidatos no tienen el mejor perfil, no tienen un plan de trabajo, no tienen cómo salir, o sea, en otras palabras, nuestros candidatos que supuestamente están siendo los modelos y están encabezando lo mejor, no nos demuestran seguridad, no nos demuestran que puede progresar el Perú, porque en conjunto vamos a progresar todos y vamos a elegir a un candidato, a un presidente, ¿no? Pero yo quisiera que el candidato que se presente muestre su plan de trabajo, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, o sea, que cambien la perspectiva del candidato y sobre todo que muestren hasta el pequeño, al que tiene mejor plan de trabajo, para que puedan proyectar los electores y votar a conciencia, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. O sea, aquí lo trataremos de hacer en la medida de lo posible, pero lo cierto es que hay
también hay una percepción de que las encuestadoras colocan a determinados personajes en prioridades dentro de una encuesta electoral. Tú estás muy vinculado al tema estadística y eso no es así. O sea, lo que vemos es una intención de voto más o menos real en un universo determinado, ¿no? Sí, de manera general. Nosotros no hacemos encuestas políticas para público. Claro, yo lo sé, pero manejan la estadística, digamos. Sí, ¿no? Claro. Pero sí es cierto de que en realidad es una especie de círculo que se da ahí, ¿no? Donde, claro, la encuestadora nombra a quien está más en la memoria de la gente, pero al nombrarlo en la encuesta, esto hace que más gente lo recuerde. Exacto. Y se hace un círculo vicioso, ¿no? Pero me parece completamente válido lo que dice José. O sea, empecemos a ver cuáles son los planes de trabajo. Hagámosle ver a los candidatos de que esto de estar diciendo si uno es mujeriego, no, etcétera, al final no es lo que va a hacer que yo vote por él. O sea, lo que va a hacer que yo vote por él es finalmente que me muestre las cosas mucho más profundas que va a hacer, sus planes de trabajo, analicemos, ¿no? ¿Cuál es su experiencia y qué cosa es capaz de hacer, digamos? Así y que hay una consecuencia entre su vida y lo que me señala o promete como programa de trabajo, ¿no? Y además, si lo que él promete como programa de trabajo es algo en lo que yo estoy de acuerdo. Okay. O sea, si estoy de acuerdo o no si él quiere, qué sé yo, más beneficencia, dar más beneficencia o quiere generar más trabajo, son cosas en las cuales nosotros tenemos que decidir. Vamos con las últimas llamadas. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Aló? Bienvenida, adelante, por favor. Aló, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. Te habla Judith. Sí. Mire, yo creo que con respecto a lo que dice el invitado, es cierto, los votos deben ser voluntarios, porque mayormente la gente a veces vota por evitarse pagar la multa. Y punto aparte, que estamos ya cansados de las promesas de los candidatos, pues no, que se ponen el ponchito, que de verdad que se sacan los trapos sucios, que de verdad deja mucho que desear, en vez de, pues, presentar cosas concretas en las cuales nosotros podemos sentirnos respaldados, porque hay mucha delincuencia, ya la gente mata pues diario, ya da miedo salir de la casa. Entonces yo creo que hay cosas puntuales que en vez que estén sacándose los trapitos al aire, que más parece talk show, no tiene nada de... Pero esa debería ser tu punto de evaluación, Judy, justamente, partir del hecho de que el país está cada vez más inseguro. Entonces, quien te dé más confianza después de haber buscado toda la información respecto a los que se presentan, quien te dé más confianza para que resuelva ese problema que para ti y para muchos peruanos es prioritario, pues es a donde debes encaminar tu voto. Y esa es la idea de este punto de partida y esta reflexión. Es lo que señalaba Rolando desde el primer momento. O sea, lo que para uno sea prioritario debe tratar de exigirle al máximo a ese candidato o esa candidata para poder saber si efectivamente está o no preparado para hacerlo, ¿no? Así es, la idea es que el voto es nuestra responsabilidad. Exacto. Eso es, y el resultado de ese voto es también nuestra responsabilidad. O sea que... y tratemos de que sea cada vez menos gente la que decide su voto en la cola y le pregunta al del costado, decir, oye, ¿por qué vas a votar tú? O votar por a ganador, porque ese también es un asunto muy claro y que se repite constantemente. O sea, votemos por quien de verdad creamos que desde nuestra perspectiva va a solucionar los problemas del país. Y ahí lo dejamos, Rolando. Muchas gracias por estar con nosotros. Te hemos robado más tiempo del debido. No, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Son las 1:00 PM. Vamos a esta hora a titulares y regresamos. Para político no vaya.